La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza, Alejandro Velandia, nuestro panelista, y Beth Silva como invitada de Dallas, Texas, Diana Alessandra Cruz. Igualmente estará con nosotros Juanita Telles, que es la directora de Estudios Económicos del BBVA Research, y también nos acompañará nuestro invitado del director de Estudios Económicos del Banco de la Vivienda, Andrés Landerbach, con quienes estaremos analizando temas internacionales y también locales. Inicialmente vamos a comentar con Andrés Landerbach el tema de Estados Unidos, cómo están pues, las medidas económicas. Si bien es cierto, el presidente Donald Trump en campaña anunció unas medidas, pero ya en materia de, dijéramos, estas anuncios que está haciendo ahora en el foro de Davos, está pues obviamente haciendo algunos cambios, algunos ajustes. Ya no subirá el nivel de aranceles que había prometido a China y a otros países como México, a Canadá. Entonces esto pues realmente va suavizando las posiciones de cada uno. Pero iniciamos este diálogo con Andrés Landerbach. Nos encontramos hoy con el director de Estudios Económicos del Banco de la Vivienda, Andrés Landerbach, quien nos va a comentar básicamente inicial este foro de Davos que está finalizando hoy, viernes, está finalizando, y pues obviamente el presidente Trump no ha participado presencial, pero virtualmente ha manifestado que pues el deseo de él es volver a reindustrializar a Estados Unidos, y para eso ha anunciado pues incremento de aranceles para proteger la industria norteamericana y reactivarla. Sin embargo, ha venido hablando de bajar, de negociar con cada país. Esta política proteccionista, ¿cómo la puede analizar desde su ángulo allá en el equipo económico de la vivienda? Bienvenido a Panorama Económico. Muchas gracias, Luis Alberto, por esta invitación. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Bueno, no, mira, para mí en particular, yo fui como criado en la etapa del multilateralismo, de la apertura, de la creación de la Organización Mundial del Comercio, donde teníamos muchas esperanzas de que los países desarrollados abrieran sus mercados para los productos de los países emergentes. Esta política de Trump es en contravía precisamente de todo eso, entonces genera un trauma muy grande. El mundo está en una enorme incertidumbre, no solamente los países que más comercian con los Estados Unidos, porque hay unos efectos macroeconómicos de la subida de aranceles, y tal vez deba mencionar uno que poca gente tiene en la cabeza, y es que cuando Estados Unidos va a subir aranceles, eso va a generar un aumento en la inflación en Estados Unidos. En la medida en que la Fed tiene por misión mantener niveles estables de inflación, pues obviamente va a hacer que las tasas de interés en los Estados Unidos no disminuyan tan rápidamente, porque tendrá que haber unas tasas más altas para controlar una inflación mayor, y eso tiene efectos sobre todo las tasas a nivel del mundo. Las tasas de interés de los Estados Unidos son importantes para fijar las tasas en Colombia y en buena parte de los países desarrollados y emergentes. Entonces, las repercusiones son muy complejas. Está el tema también de la migración, donde hay países, especialmente centroamericanos y México, donde los efectos también pueden ser muy, muy complejos. Ahora, ya no es una guerra, como tú lo mencionas, exclusivamente con China. El caso de México es un poco complejo, pero también tenemos aranceles a vehículos importados desde Japón, desde la Unión Europea, desde Corea. Esto es una verdadera locura. Y en este tema también global, Andrés, el tema del foro que están planteando básicamente bajarle la temperatura, porque dice el presidente Trump que si baja el precio del petróleo, esa puede ser una de las garantías para acabar con la guerra Ucrania-Rusia, porque el precio del petróleo le está pidiendo allá que baje el precio del petróleo, y dos, está pidiendo también que baje las tasas de interés la FED. O sea, esos son dos elementos claves en el control de inflación,
por lo menos en los derivados del petróleo. Entonces, ¿cómo se puede dar lectura a este propósito global y cómo puede ir afectando a los países en desarrollo? Bueno, digamos que los economistas nos acostumbramos un poco a las declaraciones de los políticos, Sí. en el sentido de que entendemos que los mercados no necesariamente actúan por la voluntad de un mandatario. Sin embargo, en el caso particular, por ejemplo, del petróleo, pues obviamente hay algunas medidas del presidente Trump que van a hacer que el precio del petróleo baje, porque él quiere, pues desde su primera administración, él tenía por objetivo eh, eliminar impuestos a la industria petrolera y promover el aumento en la producción de petróleo en Estados Unidos. Pues eso se va a intensificar en este segundo mandato. Él quiere que los Estados Unidos sea el mayor proveedor mundial de energía del mundo. Hoy ya lo es en petróleo. Es el primer productor en este momento, pero obviamente con las medidas que él propone, esto se estaría consolidando. Un aumento en la producción de los Estados Unidos pues tendría un efecto sobre los precios del petróleo a nivel global, pero no lo veo como un evento que pueda ser o que pueda ocurrir en el corto plazo. Realmente es un elemento más de mediano plazo. Y miremos un tema que es de remesas para Colombia. O sea, hay mano de obra colombiana que está trabajando en los Estados Unidos. Si estas personas no cumplen los requisitos de estadía allá en los Estados Unidos, pues van a ser deportadas. Y puede afectar en alguna medida esas remesas que estamos recibiendo los colombianos de nuestros compatriotas que están trabajando allá duro para enviar algunos recursos. Esto puede afectar en países en desarrollo, Centroamérica, particularmente a Colombia. Podríamos tener en los próximos años disminución de las remesas y obviamente Estados Unidos se queda también sin mano de obra. En algunas empresas ya la gente no está yendo a trabajar porque si no han legalizado su situación, hay mano de obra que ya no está apareciendo en los frentes de trabajo. Bueno, al respecto yo te diría, nosotros hemos estado mirando las cifras de volumen de extranjeros en los Estados Unidos, pero también hay que mirar el estatus migratorio de los extranjeros que viven en Estados Unidos, porque muchos de ellos, especialmente, por ejemplo, mexicanos, también colombianos, llevan muchos años viviendo allá y ya tienen la nacionalidad, es decir, ellos no podrían ser expulsados. El otro elemento que hay que tener presente es el grado de calificación de la mano de obra. El censo de los Estados Unidos permite ver esa población inmigrante qué niveles de calificación tiene. Y ahí encontramos que, a diferencia de lo que ocurre con los centroamericanos y también los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, tienen en términos generales niveles de calificación que son bastante altos. Entonces uno pensaría que no resulta muy lógico para Estados Unidos expulsar indiscriminadamente a cualquier extranjero. Yo creo que en la medida en que haya extranjeros que estén vinculados, que tengan niveles de calificación más altos, esa población de todos modos puede conservar, digamos, su estadía en los Estados Unidos. Yo te diría que no creemos que el impacto sea sustantivo. Realmente los colombianos estamos recibiendo remesas hoy en día de países como España, de países también de Estados Unidos, obviamente es el principal origen, pero recibimos remesas de países como Chile, más recientemente de países como Australia, donde se han ido muchos colombianos y empiezan a aparecer en la lista países insospechados, como Polonia, que está recibiendo inmigrantes colombianos. Entonces yo te diría que a menos que esa práctica se extienda a muchos más países, a menos que no se tenga en cuenta el nivel de calificación de la mano de obra, yo te diría que la probabilidad de que tenga un efecto macroeconómico significativo es más bien baja. Y hablando de las movidas financieras a nivel local, a nivel colombiano, esta inversión o esta fusión de la vivienda y Scotiabank, para muchos colombianos, o por lo menos para muchos oyentes, no tienen claro si es una compra, si es una fusión. ¿Cómo va ese desarrollo de esta
negociación con Scotiabank y los servicios, básicamente servicios que tienen, sobre todo en tarjetas de crédito, la transición. La gente a veces se preocupa, tengo una tarjeta en Scotiabank, ¿será que sigue vigente? ¿Ya la tengo que cambiar? ¿O va a haber una transición de 1 o 2 años para que la gente vaya haciendo la migración a las tarjetas del Banco de la Vivienda? Sí, mira, bueno, yo no soy, digamos, la persona más enterada de los temas de la estrategia del banco, pero sí hay que aclarar que no es una compra que haya hecho Davivienda de una nueva entidad financiera. En el pasado, digamos, Davivienda adquirió el Banco Superior, adquirió Confinanciera, adquirió el Banco Cafetero. En este caso es una operación completamente diferente porque se trata de una fusión de las dos entidades. Tengo entendido que Scotiabank ya es el dueño del 100% de lo que antes llamábamos Scotiabank Colpatria, es decir, el grupo Colpatria ha salido de allá y estaría aportando su capital al Banco de la Vivienda con una participación cercana al 20% del valor del patrimonio, con el derecho a un miembro en la junta directiva del banco. Este tipo de... las operaciones que estarían involucradas no solamente son las operaciones en Colombia, están también involucradas las operaciones en Panamá y en Costa Rica, porque Scotiabank está en ambos países, igual que el Banco de la Vivienda. Y por su naturaleza es un proceso largo, porque requiere la aprobación no solamente de la Superintendencia Financiera de Colombia, sino la Superintendencia de Bancos en Panamá y en Costa Rica. Entonces yo te diría que hasta ahora es un proceso que inicia y que pues esperemos que llegue a feliz término. Yo te diría que pues es probable que antes de un año realmente no el usuario no ni siquiera perciba que existe algún cambio importante. Después seguramente pues al absorber la marca de vivienda Scotiabank, pues habrá, como ocurre siempre en este tipo de cosas, de situaciones, los bancos terminan siendo como adoptando, es lo ideal, las mejores prácticas de los dos, y obviamente fortaleciendo el servicio al cliente y mejorando la calidad y el ámbito de los servicios que se prestan. Pues Andrés, muchas gracias y esperamos en una próxima oportunidad analizar estas medidas que son muy recientes, todo lo que tiene que ver con la conmoción interior que ha decretado el gobierno nacional y que puede impactar a la economía colombiana. Entonces, no sé si tenga alguna, por lo menos preliminarmente, algún punto de vista para después con más detalle analizarlo. Digamos que sí ha habido el anuncio del ministro de Hacienda de que pues la conmoción se decretaría con el objeto también de aumentar los impuestos. Las cifras que se están manejando ayer eran de una necesidad de 4.3 billones de pesos de recursos. Entonces, pues sí, esto efectivamente puede ser un factor que pues que tendremos que analizar con mucho detalle, porque sí puede impactar la vida de una buena parte de los colombianos al menos. Perfecto, muchas gracias y seguiremos conectándonos para hablar de temas económicos y todo lo que el Banco de la Vivienda está haciendo en Colombia en su crecimiento financiero, básicamente en esta actividad, en el desarrollo de la economía colombiana y las inversiones que está realizando. Muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto, Luis Alberto, como siempre un placer estar con ustedes. El equipo económico del Banco de la Vivienda, pues se dan datos bien interesantes, sobre todo en materia de Alejandro, el tema de protección de la economía norteamericana. O sea, un tema clave ahí para la audiencia de Panorama Económico es dos modelos económicos en el mundo. Primero, duramos más de 30 años en un modelo de globalización, libre comercio, tasas de interés al alza, libertad cambiaria. Eso con el presidente Trump está cambiando, porque va a pasar a un modelo proteccionista, o sea, vamos hacia el cierre de las economías, subiendo aranceles, se contrae las economías en el mundo porque vamos a importar menos, porque si suben los precios de los productos, la gente no tiene una tendencia marginal a consumir más. Por el contrario, si consiguen un producto sustituto, lo compran más barato que no paguen aranceles tan altos. Y pues Andrés Landerbach estaba comentando que
básicamente podrá presentarse un fenómeno inflacionario en los Estados Unidos si sube los aranceles, porque cada producto que tenga mayor arancel, pues eso va directamente el precio al consumidor. Los empresarios, los importadores no van a asumir esos costos, sino que se los trasladan rápidamente a los consumidores y eso genera inflación. Pero ese es el análisis que vamos a hacer hoy frente a estas medidas económicas que evidentemente tendrán facetas positivas, facetas negativas. Ninguna medida económica es el 100% favorable a toda la comunidad, tiene efectos negativos en algunos sectores, puede generar procesos inflacionarios, como en este caso los aranceles, como estaba analizando el director de estudios económicos de la vivienda, pero eso es justamente lo que vamos a analizar hoy, los distintos puntos de vista. Más adelante estará con nosotros Ivette Silva, que también estará haciendo análisis de este discurso del presidente Donald Trump en Davos, en este foro económico que hoy se clausura. Pero dámosle la bienvenida a Alejandro para que sigamos este diálogo, este análisis económico que estamos haciendo todas las semanas en Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto y invitados el día de hoy. Y pues ahorrando obviamente el análisis de lo que tenía que ver con lo de Scotiabank, Colpatria, que lo nombrábamos en el capítulo anterior por parte de la compra que hace de la vivienda, pues es algo positivo, es bueno, bien para una empresa colombiana, bien para Colpatria también porque pues se salva de una situación que no venía tampoco muy buena. Y pues ya los acompañaremos es con el análisis de lo que se viene en el foro de Davos, Suiza, que fue determinante, y también las nuevas políticas de Trump en Estados Unidos. Entonces vamos a escuchar primero a Ivette Silva, luego vamos a tener unos videos del foro de Davos analizando las dinámicas y analizando todos estos matices que se están dando con las nuevas políticas. Perfecto, sí, con Ivette Silva, que ella se encuentra en Dallas, Texas, y pues nos va a comentar precisamente unos elementos importantes del discurso del presidente Trump allá en el foro de Davos. Buenas tardes, un saludo especial para el equipo de trabajo y la audiencia de Panorama Económico. Bien, esta semana Donald Trump inició su término posicionando totalmente su agenda conservadora y muchos de los puntos que había prometido en su campaña política, los cuales no eran un secreto para nadie. Sin embargo, sorprendió mucho la velocidad con que se ha venido implementando muchas cosas que pues la verdad nadie lo veía venir. Esto en razón de qué? En razón de que Donald Trump y su equipo ya tienen una experiencia de 4 años en la Casa Blanca y ya muy posiblemente la agenda que habían construido sabían cómo llegar a navegar e implementar lo que ellos establecieron. Hablemos principalmente de sus promesas en materia migratoria. 2 órdenes ejecutivas muy trascendentales. Una, enviar tropas militares a la frontera, frenar toda inmigración que venía legalmente pidiendo una cita por Customs Border Patrol Application, por la aplicación de la entrada de la frontera, y se les permitía ahí tener su entrevista para ver si hacían asilo o no. Congelado totalmente ese programa, más de 200,000 personas serán devueltas. Implementa un task force, un equipo de cumplimiento de la ley, y para esto designa fuerzas policivas y de ICE federales para muy posiblemente hacer un objetivo a la población migrante en situación irregular en instituciones como escuelas, como iglesias, y pues esto obviamente es lo que más tiene afectada a la población inmigrante en estos momentos. Ya obviamente trató de implementar su propuesta de eliminar el derecho de ciudadanía por el jus soli, es decir, por el solo hecho de nacer en los Estados Unidos, la cual fue inmediatamente atacada por los demócratas y por ciertos jueces. Es más, el juez que frenó esto es un juez puesto por Reagan, republicano, pero dijo que era un acto totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque un presidente no puede alterar la Constitución. Requerirá una enmienda, y esto requiere un procedimiento muy especial, que es unificar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos no están unificados. Segundo, se fue obviamente con toda su fuerza para implementar la agenda conservadora,
de su plataforma de grupos religiosos, obviamente, en la cual ataca todo lo que es la población LGTB, quita cualquier prerrogativa, beneficio que tengan, trata de implementar una política pública de eliminar todas las oficinas de diversidad e inclusión que tengan a nivel público las entidades, y obviamente está tratando de convencer a las grandes compañías que también lo hagan. Esto es muy transformativo, este es un paso muy conservador, y obviamente eliminó todo un departamento federal, el cual dejará sin empleo a 31,000 empleados que hacían seguimiento a todo lo que es discriminación en razón de raza, sexo, orientación sexual, religión. Y bueno, esto es quizás el primer paso de cortar el gasto público. Son 31,000 puestos de trabajo a nivel federal que se pierden, una oficina, un departamento que se cierra, y un punto de una agenda que se va a convertir en política pública, y se va a tratar de hacer presión para que las compañías igualmente cumplan con esto. Muchas gracias, Ivette. Desde ya, desde Dallas, Texas, es una mirada de qué está pasando, los impactos que van a tener estas medidas, en fin, la parte jurídica también, como Ivette es abogada internacionalista, especialista en estos temas de migración en los Estados Unidos, egresada de la Universidad Externado de Colombia. Ella tiene pues una mirada jurídica bien interesante, o sea, vienen demandas naturalmente como todos, y eso se trata de una democracia, porque jurídicamente puede que un decreto, una norma, una orden ejecutiva que no es una ley de la República, no es un proyecto que se pasó por el Congreso, sino simplemente es derogar una medida a través de una orden, como su nombre lo dice, ejecutiva, o sea, prácticamente que pudiéramos homologarlo en alguna medida a un decreto que rápidamente se expide para tomar acciones, pero eso en el transcurso del análisis jurídico puede que lo tumbe un juez federal allá en los Estados Unidos. Eso es lo que ha venido analizando Ivette. Entonces, con esos puntos de vista, avanzamos, Alejandro, en esta tarde en Panorama Económico. Sí, es muy importante también pues quitarnos acá los extremismos y hablar desde si las políticas son efectivas, si son positivas, y la verdad todo lo que venía pasando en el mundo con la agenda woke. Está bien que se respeten las libertades, pero no estaba bien que muchas cosas de las que son antinaturales se quieran volver ley, se quieran restablecer, y que toda la población tenga que verse abocada a ello. Lo hablábamos, por ejemplo, el tema de la Agenda 2030, toda la agenda LGTB. Si bien es cierto que cada ser humano tiene un libre desarrollo, puede hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando no traspase límites y no dañe a los demás, pues todo está dentro del derecho y dentro de lo que debe ser la ley. Porque es que resulta que la ley también se está distorsionando, está trayendo cosas que no son, y enseñándole pues obviamente ideología de LGTB a los niños en el colegio, pues los va a perturbar, les va a disturbar su mente, les va a generar tantas perturbaciones que no van a saber ni realmente qué son, de acuerdo a su cuerpo, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a lo que es la constitución natural de vida. Uno viene a través de un hombre y de una mujer. ¿Sí? Esa es la naturaleza real. Ya obviamente si una persona quiere coger por otro lado, que no es lo normal, no es el parámetro que dicta la naturaleza, es otra cosa. Pero traer leyes y políticas que lo único que hacen es perturbar a la sociedad y degradarla, pues están en su libertad, pero no se puede volver ley para que toda una sociedad se aboque a ello. Mirábamos precisamente indicadores internacionales con todo esto de lo que está sucediendo en el foro de Davos, cuál es el sentimiento de los mercados, de la economía, de los sectores. Hoy vemos al principal índice de los Estados Unidos en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average, está cerrando los 44.345 puntos. Y desde que se supo que Donald Trump era el presidente, venía desde los 42.400. Entonces el mercado está respondiendo muy bien. Recordamos que en uno de los paneles principales, que vamos a escuchar ya los videos, la presentación que hacen primero al presidente Donald Trump, las felicitaciones que obviamente merece, porque obviamente fue una persona que fue perseguida por el establecimiento político, por todo el establecimiento político, y a través de él por el sistema judicial, que fue presionado por el sistema político. Eso se sabe,
pues a él lo querían precisamente juzgar hasta por si botó un chicle a la calle, por una cantidad de cosas que no se han hecho con otros presidentes de los Estados Unidos, que estuvieron involucrados, por ejemplo, en genocidios, temas de Medio Oriente, como Barack Obama, que él recibió, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, pero estuvo involucrado pues en muchas muertes de muchos inocentes en Medio Oriente, gente que no tenía nada que ver muchas veces con el conflicto y que sí, entre Europa y Estados Unidos se quedaron con buena parte de los recursos, por ejemplo, de Libia, quedaron con países muy desorganizados, quedaron con muchas reservas retenidas. Recordábamos que Libia tenía más de 200.000 millones en reservas. Cuando Hillary Clinton, recordamos, en el gobierno de Barack Obama, dijo una frase del romano conquistador que decía: vine, vencí y me fui. Como quien dice, y eso que se tomaban fotos en los mejores foros con Muammar Gaddafi, con los hijos, ¿no? Pero pues así es la política. Pero entonces acá les vamos a presentar la introducción del presidente Donald Trump en el foro de Davos. Mi administración llega en un momento lleno de desastres y busca afrontar todas las crisis del mundo. No podemos afrontarlas todas. Debemos empezar por afrontar el desastre causado por políticas económicas fallidas. En los últimos 4 años, el gobierno anterior ha gastado $8 trillones, lo cual ha afectado muchísimo la economía como nunca antes. El resultado de todo esto es una gran crisis inflacionaria y una gran crisis económica y social que afecta a la mayoría de los ciudadanos americanos e incluso en todo el mundo. Los precios se han alzado ampliamente y drásticamente. El señor presidente Biden pues ha perdido el control de todo lo honorable para nuestro país y ha adentrado a nuestro país dentro de una crisis inflacionaria y económica. Este año tenemos un presupuesto que es superior a lo que se había propuesto hace 4 años. Evidentemente, la deuda también es algo importante, que es 230% mayor de lo que era en el año 2020. Igualmente, la inflación ha sido un gran problema en estos últimos años, cosa que nunca había sido un gran problema en la historia de mi país. Es por eso que necesitamos corregir todas estas políticas izquierdistas que han finalizado en calamidad, particularmente la inmigración, la inflación y el crimen. Es por eso que voy a firmar una orden ejecutiva, incluyendo a todos los miembros de mi gabinete, para poder derrotar la inflación y asegurar la vida cotidiana de todos los americanos. Vamos a imponer regulaciones de precios, regulaciones de tarifas aduaneras y todo esto para garantizar la eficiencia de mi gobierno. Vamos a terminar el nuevo trato verde, que es algo ridículo, ha sido una estafa que ha salido de los acuerdos de París y que buscan propugnar los vehículos eléctricos. Vamos a dejar que cada quien compre el vehículo que quiere comprar. Evidentemente, la ayuda para la emergencia es importante. Ayudas para emergencia es necesaria para poder desbloquear todos los fondos necesarios para la construcción de nuevas infraestructuras energéticas. Los Estados Unidos poseen amplios recursos de petróleo y de gas y los vamos a utilizar. También vamos a apostar por la industria de servicios para hacer que los Estados Unidos sean una superpotencia en esta área. Igual vamos a invertir en la inteligencia artificial. Mi administración lanzará una gran campaña de desregulación que buscará ahondar lo que he empezado en mi último gobierno. Sí, es importante esto que hablábamos sobre, por ejemplo, los acuerdos de París, que son tan importantes en el tema de que solo querían beneficiar a unos en el mundo y dejar a otros al margen. Mirábamos, por ejemplo, después de la década del 2000, Estados Unidos, los problemas que tuvo que pasar, la verdad la producción de petróleo era muy baja, tocaba importar mucho petróleo de Medio Oriente, no por nada se formaban guerras, por ejemplo, en el caso de Irak, el caso de Kuwait y en el caso de que Estados Unidos tenía que estar detrás de esos países, Arabia Saudita, para que le vendieran petróleo. Hoy en día, gracias a la primera administración de Trump, precisamente se lograron desbloquear unos proyectos que el Partido Demócrata tenía bloqueados.
y obviamente esto traía muchas consecuencias para Estados Unidos, no solo en el tema de sostenibilidad energética, sino también en el desarrollo de su industria y que esto a su vez obviamente fortalece los sectores. En el tema no es que Estados Unidos en sí es que esté cerrando puertas y esté generando mucha protección. Lo que pasa, Luis Alberto y queridos oyentes, lo que quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos es que otra vez lo que lo lanzó a ser potencia mundial, que fue la manufactura, la exportación y precisamente la elaboración de productos en Estados Unidos, vuelva a los Estados Unidos. Para eso la política que tienen pensada es bajar los impuestos al 15% para las sociedades, para que Estados Unidos se vuelva competitivo a nivel de productividad, a nivel de consumo y a nivel de gasto también. Entonces es importante que él le está diciendo, los que quieran venir a producir a Estados Unidos, bienvenidos, y los impuestos van a ser bajos. Pero el que quiera vender a Estados Unidos con trampas, como lo hacía China a través de México, también haciendo temas de dumping y también haciendo temas de comercio desleal, pues obviamente a ellos se les van a subir los impuestos. Y lo que él está tratando de arreglar es un desbalance y un desequilibrio económico que tenía los Estados Unidos de la década de los 80, lo recordábamos muchas veces en el programa. Estados Unidos llegó a tener déficit comercial desde mediados de los 80 hasta la fecha, donde se ha ido incrementando. Tiene déficit precisamente con las economías más grandes del mundo, como la zona euro, como China, como México, como Canadá y muchas otras que están incluidas supuestamente dentro de los mejores socios comerciales. Y él se los dice a ellos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Tener un comercio complementario. Y hay otra cosa también que es muy importante. Estados Unidos es el primer país del mundo que dentro de sus fronteras garantiza la productividad, garantiza el comercio, garantiza el respeto a los bienes de propiedad, garantiza la propiedad privada. Entonces es positivo. Recordábamos que China viene a pasos agigantados, quedándose con gran parte del comercio mundial, pero nosotros sabemos que los chinos, para tener posición de fuerza en el mercado, ellos muchas veces producen a pérdidas, subsidiados por el gobierno. Entonces, la otra vez lo comentábamos, ¿quién compite con una empresa de China que se llama hoy en día BYD, que precisamente la competencia de Tesla? Pues obviamente lo rompen el mercado porque ellos van a estar financiados por el gobierno para producir con precios más bajos y esto obviamente rompe cualquier competencia. Entonces es importante mirar esto, pero ahora les vamos a mostrar una persona que también estuvo en el foro de Davos, que es Javier Milei, que es muy importante. La verdad, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el foro de Davos, junto con Kristalina Georgieva, y el presidente de uno de los fondos más grandes del mundo, lo felicitaron a él porque ha hecho una gran gestión, porque precisamente está haciendo lo que está haciendo Trump en este momento, que es reducir el tamaño del Estado, reducir tanta carga burocrática y está empezando a entrar en economía de superávit. Hay dos elementos ahí importantes. No es estrictamente convergencia entre las dos políticas, porque Trump es proteccionista, Milei abrió las fronteras para importaciones, o sea, está bajando en algunos casos aranceles, todo lo contrario de Trump, para que haya una economía más abierta en Argentina. Entonces, en eso hay diferencias con Trump. Son dos personas que en materia del Estado sí están de acuerdo en reducir el Estado para ser más competitivos, pero en materia de proteccionismo, Trump es proteccionista, sube aranceles para proteger la industria. Milei dice que la industria se abre al mundo y también está promoviendo muy bien las exportaciones, pero también está dejando hacer importaciones. Entonces en eso hay mucha diferencia. Claro, pero cuidan los sectores estratégicos, Luis Alberto. Porque ¿qué pasó, por ejemplo? Dos puntos de vista. El uno es librecambista y el otro es proteccionista. No, pero, o sea, hay que explicarlo bien, es el porqué de cada cosa, porque es que esto se ha viciado y no se ha entendido bien. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la industria automotriz en Estados Unidos era muy fuerte. La General Motors llegó a ser con la Ford. Por eso van a las protegerla. Compañías más subir importantes aranceles la protege. Sí, pero más que eso, lo que se está buscando en el fondo, porque allá también se les da cabida, a que entre Toyota, a que entre Honda, a que entre Volkswagen, pero para producir dentro de los Estados Unidos, ¿sí? No para que se vuelvan ricos afuera a través de las divisas que entran por parte del dólar en Estados Unidos, Sí, es de la industrialización. sino para que eso,
para otra vez que haya reindustrialización. Pero ¿cómo se hace eso? No simplemente diciéndolo, sino bajando impuestos para que las compañías que producen en Estados Unidos sean competitivas en los márgenes. ¿Por qué? Porque les tocaba a Luis Alberto ir a producir a Canadá, a México, a China y a otros países, porque los impuestos eran tan altos que usted los iba a comparar en el precio internacional y no le daba. Por eso era que, por ejemplo, Chrysler llegó a tener una quiebra, que era dueño de marcas, era multimarca porque era Jeep, era Dodge, eran otras, y esa la compró la Fiat cuando la quiebra del 2008. Entonces, es cuidar precisamente la industria, pero es cuidar más allá, es producir en los Estados Unidos. Entonces, vamos a escuchar precisamente a Javier Milei, que también es un hombre que ha respaldado mucho a Trump y que es un hombre muy felicitado a nivel global, profesor Luis Alberto, en los foros, porque está mostrando resultados. A diferencia de otros líderes, Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica. No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y consecuentemente su política comercial es parte de su estrategia geopolítica. Es una herramienta de geopolítica. Ese es el punto. Entonces, si uno no entiende el campo de juego en el que juega Trump, difícilmente se pueda entender la visión. Pero sin lugar a dudas, los lineamientos que le está planteando nos van a traer un mundo mucho mejor, seguro. Y profesor Luis Alberto, hay una cosa que hay que explicar con el tema del comercio. Imagínense que en China, yo creo que usted lo sabe, lo que es en China, en la zona euro, y creo que en parte de México y Canadá tenían restricciones a ciertos productos de Estados Unidos, más que todo en lo que tenía que ver con China. Por ejemplo, había muchas de las grandes compañías que no podían operar libremente en China, caso de Facebook, caso de Google y caso de muchas otras. Y Trump les dijo, bueno, ¿ustedes nos abren las puertas o les hacemos lo mismo? Entonces sí se da cuenta que ellos sí tenían proteccionismo y sí, lo que él dice, se estaban aprovechando de Estados Unidos. Gran consumidor, gran comprador. Por ejemplo, la zona euro, Alemania, creo que allá no se permitía totalmente la libre importación de autos, el libre desarrollo de marcas como Ford o la General Motors, que son muy fuertes a nivel global, pero ya no se les permitía mucho eso, tenían ciertas restricciones. En el caso de otras industrias, tenían muchos subsidios también. Entonces, no era una competencia leal, no era una competencia lógica y no era una complementación de mercado que debe ser natural. Entonces, lo que se está para abrir este tema del proteccionismo no es proteccionismo, es a través de esa política del arancel decirle, o nos vamos a volver complementarios y ustedes nos abren las puertas, o cómo vamos a regular el comercio. Pero la invitación general, ¿cuál es? Volver a Estados Unidos otra vez fuerte, ¿a través de qué? De la producción, a través del bajo impuesto, para que pueda ser competitivo, porque obviamente Estados Unidos sabemos que es el primer país del mundo con tecnología de punta, no por nada, pues precisamente tiene empresarios como Elon Musk, que tiene el programa de desarrollo espacial junto con Jeff Bezos, de los más, y con Richard Branson, que sí es de Inglaterra, pero ya viene en un nivel más bajo, para todo el desarrollo de la industria aeroespacial, la minería a futuro, el turismo espacial y la colonización, que es algo muy importante. En el caso de los vehículos, Elon Musk con Tesla, la creación de robots, con el tema de Neuralink, la inteligencia artificial, que también está con Sam Altman, y ahí precisamente lo recordábamos en la posesión de Trump. Los que él más invitó fueron los sectores de la producción en Estados Unidos, donde estaban personas de Microsoft, estaban personas de Google, estaban los representantes de Tesla, de Facebook y de todas las mayores industrias de los Estados Unidos. Es una invitación a volver a Estados Unidos muy fuerte, y obviamente Estados Unidos nos genera muy buenos recuerdos a todos, pero esta agenda de crear otra vez a Estados Unidos competitivo, a ordenar las finanzas, lo decía Trump, Luis Alberto, un déficit que generó adicional un gasto de deuda mayor llegado a más de $8 billones en el gobierno de Biden. Si usted cuenta eso con el de Obama, son prácticamente más de 15, 16 billones en esas dos administraciones. La ciberaristocracia se llama ahora cuando los dueños de las entidades tecnológicas más grandes del mundo están ya dominando los gobiernos. Pero bueno, hay un juez que también
pues obviamente ha planteado la posibilidad de mandar este decreto, esta orden ejecutiva del presidente Trump relacionada con las personas que nacían en Estados Unidos y adquirían su nacionalidad, porque lo declaró inconstitucional. 4 estados norteamericanos no van a cumplir la norma. Advirtieron que van a desconocer esta norma y pues como en Estados Unidos la Constitución y las leyes no son ¿Qué norma iguales. van a desconocer? La del nacimiento de los niños de parejas que están viviendo en los Estados Unidos legalmente. Que simplemente por la persona nacer en Estados Unidos tenían tenga el derecho a la nacionalidad. Porque ya está en la Constitución, o sea, usted no puede derogar mediante un decreto algo que es constitucional. Entonces, como es una orden de mayor categoría, no la puede derogar mediante un decreto. Es el primer principio constitucional que van a demandar los jueces en Estados Unidos. Ya lo demandó este juez John Coburn, que pues, planteó precisamente que va a ser esta medida es abiertamente inconstitucional. Entonces, de eso se trata la democracia, que uno puede proponer una idea, pero si va contra la Constitución, puede que se caiga en el camino esta ley y obviamente este derecho lo sigan manteniendo las personas que nacen allá en los Estados Unidos. De acuerdo. Pero hay que explicar algo ahí, Luis Alberto. Lo que pasa es que a través de eso se le estaba haciendo trampa al sistema. ¿En qué forma? Sí. Muchos llegaban a Estados Unidos de forma ilegal, ¿sí? Sí. A tener su hijo allá. Entonces, como el niño nacía nacional, pues obviamente pedía a los papás, obviamente porque tienen un lazo directo, y así lograban ser ciudadanos, haciéndole también trampa al sistema, ¿no? Perfecto. Y obviamente eso sí lo dijo Donald Trump y el nuevo gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con la migración, pero legal, así como la hizo Elon Musk, que es el primer empresario de los Estados Unidos y el primer empresario del mundo, Luis Alberto, ¿sí? Entonces sí se da cuenta que es sudafricano, que sí se puede hacer las cosas con orden. Sí, eso es una evolución, dijéramos, que muchos migrantes en Estados Unidos han construido esta gran nación. Pero no ha gustado mucho las palabras de Trump cuando despreció a América Latina. Dijo que él no necesitaba de América Latina, ni necesitaba de Europa, que nosotros sí necesitábamos de ellos, pero realmente eso no cayó bien ni en la Unión Europea ni en América Latina, porque América Latina es una gran reserva de materias primas, y él debía entender que si somos socios y nos ayudamos mutuamente, este continente podría ser un gran bloque económico mundial, y no entrar en despreciar qué tal uno decirle a un compañero, mire, yo de usted no necesito absolutamente nada, usted es el que necesita de todo lo que yo sé y yo soy más importante. Eso realmente no es bueno, o sea, eso es una crítica constructiva, ni más faltaba, porque él es legítimamente el presidente, etcétera, pero la idea es esa, que hay un respeto mutuo por las partes, y obviamente en la negociación se trata de eso. Usted qué riquezas tiene, qué ventajas tiene, cómo nos complementamos, y América Latina es un gran socio, y por eso América Latina no se debe dejar ir de este bloque económico. Por eso Venezuela está ya más hacia Rusia, hacia China, porque la dejamos escapar, como se dice. Si realmente nos integramos y hacemos un bloque de materias primas, las procesamos, tenemos tecnología americana, nosotros hemos viajado a Estados Unidos, conocemos ese país, pues nos integramos muy bien económicamente y somos un bloque muy fuerte que exportamos valor agregado y tenemos una gran competitividad en el mundo. Entonces nos presentamos frente a Europa, frente a otros escenarios como un gran bloque, y no nos dividimos, porque si él lanza ese mensaje, pues hay muchos países que van a decir, no, si ya el presidente Trump nos está regañando, que nosotros no servimos para nada, pues nos estamos sintiendo ciudadanos de segunda categoría. Ese es un mensaje interesante. Pero dando una respuesta a eso, Luis Alberto, porque es que los medios, como todo lo tergiversan, lo que no están de acuerdo, pues torcieron esa frase. Él lo que estaba tratando de decir, porque él lo tratan de chantajear, es siempre con que, bueno, usted, cuando él quiere poner en orden a los países en su comercio, lo que hablábamos, él decía, a Estados Unidos lo están saqueando, y tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando usted le permite a Europa, por ejemplo, ingresar a Estados Unidos todos sus productos, ¿sí? Pero usted va a ingresar con sus productos a Europa y se lo restringen, a le suben aranceles, le ponen problemas, pues no están siendo complementarios. Pero hay que hacer el bloque. Entonces, somos amigos y vamos a trabajar en bloque, claro, frente a China. En bloque. Sí, es que vamos a trabajar. Eso, pero en bloque. Pero entonces, si nos regaña antes de... Claro, pero es que mire que precisamente, ¿quién fue el que volvió fuerte a China? El mismo Estados Unidos con el gobierno de Nixon. Y con otros gobiernos, y Carter la acabó, así como dicen, de hundir, ¿sí? Precisamente, y ahora China con fuerza es delicada para negociar, eso se sabe a nivel global, pero hay algo que es muy importante. La reunión de las Américas, Luis Alberto, lo que usted decía, Estados Unidos sí ha querido con América hacer un bloque. ¿Se acuerda cuando Chávez estaba montado y saboteó una reunión de las Américas cuando estaba George Bush? Y George Bush les dijo, seamos complementarios lo que estamos hablando aquí en la mesa. Y no quisieron, porque es que siempre ha habido un sentimiento
antiamericano, a veces aquí en las Américas, que no ha permitido eso, que hizo Corea con Estados Unidos, que se complementaron muy bien. Corea era más pobre que Colombia. Corea no tenía... Mire, Corea lo único que tenía con Japón, ¿sabe qué eran? Seres humanos, tierra y algo de agua salada, ¿sí? Pero que esos países fueran grandes ricos en materias primas, en metales, en muchas cosas no lo eran. Corea no era potencia ni en ciencia ni en tecnología. Hoy en día se complementaron también con los Estados Unidos, que son una de las potencias asiáticas. Taiwán, que era una parte aislada de China, también la cogió los Estados Unidos, se dejaron desarrollar, fueron complementarios, y mire esas naciones cómo son de ricas y de viables. Entonces, Luis Alberto, Singapur, otro de los países revelación que tuvo influencia también del Imperio Británico y de los Estados Unidos. Un país tan pequeño, sin materias primas, corrupto, a punta de ley, corrigieron un país a punta de baja de impuestos y hoy es uno de los mejores puentes comerciales globales y hub logístico y mejor refugio para nivel de capitales y de producción. Y en esta convergencia de bajar tasas de interés, impuestos, mejorar la competitividad de las empresas, hoy tenemos invitada a la politóloga, a la administradora de empresas, a la especialista en pensamiento estratégico, a Diony Cruz, para que nos comente cómo bajar las tasas de interés para que la gente produzca más, las empresas se reactiven. En la tarde de hoy quiero compartirles los resultados de un interesante estudio elaborado por la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, en el cual revela un indicador alarmante. Al menos 6 de cada 10 personas colombianas aún no pueden acceder a un crédito formal. El 40% de los ciudadanos de bajos ingresos de nuestro país recurren al gota a gota, pagando tasas de hasta el 360% de la deuda. Y hay que decir que el destino de estos préstamos muchas veces es para cumplir obligaciones esenciales de la vida, que pasan por el derecho a la alimentación, es decir, pagar un mercadito, pagar los servicios públicos, pagar el arriendo e incluso cancelar deudas que traen de otros préstamos. Esto nos debe llamar a una reflexión nacional muy profunda sobre ese acceso a los recursos económicos y financieros que todo el país debería tener a través de las fuentes de empleo formal, por supuesto. Y tenemos que indicar que en esto estamos embarcados, o los esfuerzos de todos los colombianos y de todos los sectores son necesarios. El sector privado, la banca colombiana, el sector solidario y nuestras cooperativas que ejercen una función tan importante, tan esencial. Por supuesto, el gobierno nacional a través de políticas públicas que promuevan el acceso a créditos con bajo costo, con baja tasa de interés, que eliminen las tasas de usura que caracterizan lamentablemente el sistema financiero colombiano, de modo que las personas no estén en manos de los gota a gotas. En algunos casos tenemos que decir que esto motiva el delito de la extorsión, motiva situaciones criminales, delictivas, pone en riesgo la vida de las familias, de las personas, la tranquilidad de las comunidades, de comerciantes formales e informales alrededor de nuestro país, en todo el territorio nacional. Entonces, que sea esta una buena oportunidad para generar esa reflexión. ¿Qué debemos hacer todos? El sector privado, el sector público, es decir, el gobierno nacional, de la mano de la banca colombiana, de la mano del sector solidario comprometido, de la mano de la ciudadanía, pero también la protección de ese consumidor financiero que hoy está en manos de ese mercado informal de prestamistas que abusa de la necesidad de las personas, de la desesperación y de la angustia, pero que definitivamente no está resolviendo esas afugias económicas que lamentablemente están afectando a tantos y tantas colombianas. Un abrazo muy cariñoso. Sí, es algo importante lo que viene hablando. Se le olvidó el saludo a Alejandro Velandia Dione. Hay algo importante. Claro que es importante. La próxima, sí. Acuérdate que el lubricante de las relaciones, los buenos modales. Entonces, hay un tema ahí muy importante, que es que el crédito está muy bien, es importante, pero la tasa de usura la deberían quitar en este país. Eso es una forma de coaccionar al mercado y dejarlo a libre valor. ¿Por qué? Porque resulta que también cuando hay en un mercado mucho circulante y no hay mucha producción que lo sustente, eso crea problemas de inflación por un lado. Pero por otro lado, también es muy importante la inteligencia financiera, Luis Alberto, porque si las personas no saben usar su deuda, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se van a quebrar, no van a manejar los pagos y en la viabilidad no van a tener un buen récord a nivel del manejo de esto. Pero ya cerrando panorama económico, Luis Alberto,
pues la verdad el programa fue muy corto para que todo lo que hubo en Davos, la verdad está comenzando un nuevo mundo, una nueva política global y una nueva reacomodación de las placas tectónicas. Falta ver y seguir analizando qué va a seguir sucediendo. De pronto en el próximo programa vamos a analizar las nuevas políticas, los nuevos desarrollos, pero todo prevé, Luis Alberto, a que Estados Unidos sea otra vez, que sigue siendo la primera, sea otra vez la potencia en resurgimiento, continuando como una nueva gran potencia y que quiera hacer la paz con Rusia, quiere hacer unos buenos acuerdos, que esto nos sirve a todo el mundo, le sirve al planeta, porque Rusia en manos de China pues es delicado, ¿no? Entonces, Luis Alberto, para todos los oyentes, para todos los que nos acompañaron, Ivette Silva, Dion Alexandra Cruz, siempre bienvenidas, invitadas al programa, haciendo análisis con profundidad y siempre desde todos los ángulos, pero con datos para que nos den claridad. Perfecto, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Ivette Silva Yunes, Dion Alexandra Cruz, Luis Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.